El sistema inmune es muy complejo. Hay unas 3 funciones principales donde podemos subdividirlas. Sabemos que tienen miles de funciones. Cada una de estas se interrelaciona y funciona al mismo tiempo y de manera muy compleja, pero quizás una forma de poder resumirlo son algunas de estas, ¿no? Tenemos la actividad antiinfecciosa, la actividad antitumoral y la actividad de tolerancia a lo propio. Ahora, si alguna de estas 3 está afectada, obviamente si tengo una actividad antitumoral afectada, puedo tener alguna neoplasia. Si tengo mi actividad de tolerancia a lo propio, alguna afectación como una enfermedad autoinmune, ¿no? Y si tengo una alteración en la actividad antiinfecciosa de mi sistema, voy a poder desarrollar infecciones. ¿Qué sucede cuando tengo más de uno, tengo los 2 o 3 al mismo tiempo afectados, ¿no? Obviamente, las enfermedades que pueda desarrollar van a ser más complejas, ¿no? Una manera de subdividirlo, de hacerlo más didáctico, es que tenemos una inmunidad innata y una inmunidad adquirida, ¿no? Sabemos ahora ya que todas estas funciones se interrelacionan, funcionan quizás al mismo tiempo de manera más compleja. Si tenemos dentro de la inmunidad innata, principalmente es una actividad fagocitaria representada por los polimorfos nucleares y dentro de estas a los neutrófilos, ¿no? La inmunidad adquirida clásicamente divide inmunidad humoral e inmunidad celular. La inmunidad humoral afectada o representada por los linfocitos B, las células plasmáticas, a su vez que producen inmunoglobulinas, ¿no? Y la celular por los linfocitos T, principalmente los CD4. Ahora, si está afectada la inmunidad innata, vamos a tener predisposición a tener infecciones por hongos o por bacterias extracelulares. Si tenemos afectada la inmunidad humoral, principalmente van a ser gérmenes encapsulados, que pueden ser bacterias o pueden ser hongos encapsulados. Y si tenemos afectada la inmunidad celular, podemos tener infecciones por microorganismos o gérmenes intracelulares y extracelulares. Ahora, esto va a depender, por ejemplo, cuál es la enfermedad de base por la cual este paciente va a ser una neutropenia, ¿no? Si, por ejemplo, el paciente tiene una neutropenia, obviamente voy a estar afectado en el sistema de la inmunidad innata, en la parte fagocitaria. Pero, ¿qué sucede si además tiene una leucemia de células T? Si además de repente o tiene un linfoma, entonces voy a tener una afectación de otros sistemas agregados, además de tener mi neutropenia que me va a predisponer a estas infecciones. Entonces, es una forma quizás didáctica de clasificarlo para poder sospechar de qué infecciones va a hacer más frecuentemente mi paciente, ¿no? Si tiene, por ejemplo, alguna inmunodeficiencia, ¿no? A nivel de la inmunidad humoral, si hay una afectación de sus inmunoglobulinas, voy a sospechar de que puede tener infecciones por gérmenes encapsulados. Si a eso le agrego que tiene una neutropenia por la quimioterapia que está recibiendo o algún corticoide de dosis altas, puede hacer infecciones además por hongos y bacterias extracelulares. Entonces, la sospecha de mi infección es importante, porque cuando recién llega el paciente, yo tengo que hacer un análisis de cuál es la enfermedad de base de mi paciente, si está neutropénico en ese momento, y tengo que sospechar de qué infecciones puede tener para poder iniciar mi cobertura empírica. Inicialmente no voy a tener quizás resultados, no voy a tener un cultivo va a salir en varios días, un examen de biología molecular puede demorar algunas horas, y vamos a ver que dentro de lo que es la neutropenia febril tenemos la hora de oro, igual como en el manejo de la sepsis, tenemos una hora para poder hacer una serie de medidas en el paciente para poder asegurar que su pronóstico y su mortalidad sea menor. Igual en el paciente con neutropenia febril, dentro de la primera hora tengo que hacer la toma de cultivos, tengo que dar el antibiótico inicial, ¿no? Y tengo que tratar de ser más efectivo en mi sospecha clínica de cuál es la infección que podría tener mi paciente. Ahora, sabemos que los neutrófilos controlan infecciones por bacterias extracelulares no encapsuladas, ¿no? Y dentro de los hongos tenemos los hongos levaduriformes, principalmente los que conocemos las cándidas, y los hongos filamentosos. Dentro de los filamentosos, el principal es el aspergillus. El aspergillus, ¿por qué? Porque lo estamos respirando constantemente, está en cualquier ambiente, ¿no? Y los zigomicetos, como el mucor y el fusarium, que también pueden presentarse en este tipo de pacientes en menor cantidad, pero también podemos ver.
Ahora, ¿qué pacientes están en riesgo de neutropenia? Las leucemias, todos mis pacientes que tienen una leucemia aguda están en riesgo de hacer neutropenia, debutan con neutropenia o hacen neutropenias durante el transcurso de su tratamiento. Cualquier paciente que reciba quimioterapia, esta quimioterapia que puede ser por una leucemia, una neoplasia, puede ser por alguna enfermedad reumatológica que tenga que recibir un tipo de medicación especial, puede ser paciente que esté con corticoides en forma prolongada, en dosis altas, ¿no? Y todo esto va a hacer que el paciente tenga mayor predisposición a hacer neutropenias. Un paciente que está en radioterapia, ¿no? Aunque quizás la inmunosupresión es menor, también puede hacer neutropenia por la radioterapia. Y un paciente obviamente que está en trasplante de progenitores hematopoyéticos, durante la primera fase, que son los primeros 30 días, está antes del prendimiento de la nueva médula ósea que se le ha colocado, puede hacer neutropenia y hace neutropenia durante la primera semana. Normalmente este prendimiento va a ser durante las primeras 2 semanas, pero dependiendo del tipo de injerto puede demorar. Las neutropenias, ¿cómo las clasificamos? Desde el punto de vista infeccioso, existe otra clasificación. La neutropenia significativa con menos de 1000, ya tenemos un riesgo de hacer infecciones. Si tenemos una neutropenia severa, el riesgo aumenta cuando tiene menos de 500. Una neutropenia muy severa o profunda cuando tiene menos de 100 neutropenias. Para cómo clasificamos o cómo definimos neutropenia febril, ¿no? Clásicamente, en las revisiones ustedes van a encontrar más de 38.3 que pueda tener el paciente o que tenga más de 38 grados centígrados por más de una hora. Algunas revisiones mencionan, o incluso la última, de la revisión de neutropenia febril en pacientes pediátricos, 38.5. ¿no? Clásicamente siempre se ha definido como 38.3. Si ustedes revisan la última guía que ha salido del año 2017, lo definen como 38.5. Ahora, neutropenia febril es la complicación oncológica más frecuente en este tipo de pacientes. Es una emergencia oncológica, ¿no? Es una causa importante de morbilidad, ¿no? Y además me puede modificar mi esquema de quimioterapia, me puede retrasar la quimioterapia, el esquema de los pacientes, y puede hacer que modifique también cuáles son los quimioterápicos que van a usar en ese tipo de pacientes. En la era previa a los antibióticos, 75% de los pacientes fallecen, ¿no? Es altamente mortal. En niños se ha visto que dentro de los pacientes con neutropenia febril, entre un 15 a un 30%, algunas revisiones mencionan 25%, solamente puede haber bacteriemias o infecciones localizadas. Todo el gran resto, 70-75% de las veces que tengo neutropenia febril, no voy a encontrar COVID. Las infecciones virales. Ahora, hablamos de las bacterias, hablamos de los hongos siempre, neutropenia febril es quizás nuestro mayor temor en este tipo de pacientes porque es lo que los puede llevar a la muerte. Pero las infecciones virales también se presentan y hay que tenerlas en cuenta, sobre todo en nuestra población, que es la población pediátrica. Ellos van a tener la misma cantidad de infecciones virales que un niño que no está inmunosuprimido. O sea, no es que vaya a ser más infecciones virales respiratorias de este tipo de pacientes que los otros. Hay que tener en cuenta cómo se están comportando las infecciones virales en mi localidad, en el país, y según lo que se está presentando en el país, probablemente lo mismo que se vaya a presentar en los niños que lleguen a la emergencia con una neutropenia febril. No todas van a ser necesariamente bacterianas, no todas van a ser necesariamente infecciones fúngicas. Hay que tener en cuenta también las infecciones virales, pero obviamente lo que puede matar a mi paciente es una infección bacteriana más frecuentemente y después una infección fúngica. Lo que les comentaba, microbiológicamente documentado, o sea que puedes dar un germen, puede ser en la sangre como un hemocultivo como bacteriemia o puede ser en alguna otra secreción donde puede dar el agente. Tenemos las clínicamente documentadas, el paciente que tiene clínica compatible con una infección donde puedo sospechar de un foco o que por medio de una imagen puedo determinar el foco. Este tipo de pacientes, debido a que no tienen neutrófilos, muchas veces no van a hacer una clínica florida. Eso es lo único que van a encontrar en el paciente es fiebre. No necesariamente un paciente que no tenga tos quiere decir que no vaya a tener un foco pulmonar, ¿no? Hay pasos que se van a ir siguiendo para poder
investigar este tipo de pacientes. Pero no porque el paciente no tenga una clínica definida, puedo descartar yo algún foco. Hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque es lo que va a hacer que la clínica sea más prioridad de nosotros, que somos inmunocompetentes, nuestros neutrófilos, que son nuestra primera línea de defensa. Muchas veces va a quedar simplemente como un foco. Una neutropenia febril tiene un foco documentado, ¿no? Y ese es nuestro gran temor. Ahora, ¿qué tanto puede llegar a ser una neutropenia febril sin foco? A veces, quizás porque no tenemos las herramientas adecuadas para poder llegar al foco del paciente, ¿no? Pero muchas veces sí, hagamos lo que hagamos, hemocultivos, microcultivos, tomografías, no vamos a llegar a encontrar cuál ha sido el agente causal. Dentro de los que son microbiológicamente documentados, dentro de las bacterias, vamos a encontrar los gram positivos, generalmente los staphylococcus negativos, el aureus, incluyendo los MRSA, los enterococos, el Pseudococcus viridans, el Pneumoniae y el Pyogenes. Dentro de los gram negativos, que son parte de las infecciones más frecuentes en la población con neutropenia febril, Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Citrobacter, Acinetobacter y Pseudomonas. Hay muchas revisiones sobre qué podemos encontrar más o qué agente vamos a encontrar más en los pacientes con neutropenia febril. Clásicamente, vas a sospechar de una infección por una bacteria gram negativa. Eso es, durante los estudios más antiguos que ustedes pueden revisar, van a encontrar como bacterias gram negativas. A partir de esto es que se inició una profilaxis para este tipo de bacterias. Entonces, obviamente, si yo utilizo profilaxis para las bacterias negativas, ¿quiénes van a aparecer? Las gram positivas. Entonces se comenzó a ver un viraje dentro de los aislamientos más frecuentes en este tipo de población. Comenzó a haber más aislamiento por bacterias gram positivas. Porque usaba profilaxis para bacterias gram negativas, porque había más procedimientos invasivos en los pacientes, catéteres, ¿no? Principalmente. Esto hacía que apareciera más lo gram positivo. Entonces se comenzó a dejar de usar la profilaxis. ¿Y que apareció nuevamente? Gram negativo. Entonces, esto es discutible. Si yo tengo una población, por ejemplo, donde sé que estoy usando profilaxis para gram negativos, puedo sospechar que sí aparezca una bacteria gram positiva. Si tengo población donde no tengo profilaxis para gram negativos, lo más probable es que tenga una infección por bacterias gram negativas. Es por eso que dentro de la medicación inicial, como vamos a ver, lo que usamos es una cobertura para gram negativas, sobre todo con cobertura anti-pseudomonal adicional para este tipo de pacientes. Ahora, cuando evalúo a mi paciente, ¿qué es lo primero que voy a ver? Que el paciente, qué tipo de inmunodeficiencia, qué tipo de leucemia, qué tipo de enfermedad oncológica, qué es lo que tiene mi paciente, qué enfermedad tiene de base. Es un paciente de repente con una enfermedad reumatológica que usa corticoides prolongada, es un paciente con una leucemia, es un paciente que ha sido trasplantado, qué es lo que tiene de base. Y ahí puedo empezar mi enfoque del paciente, ¿no? Es un paciente inmunosuprimido. Tengo que ver por qué razón yo estoy usando quimioterapia en ese momento, ¿no? ¿Qué medicación ha usado? Y algo importante es la epidemiología. Nosotros estamos en una región, ¿no? En una parte que tenemos varias microclimas en todo el país y varias infecciones endémicas. Entonces, no olvidar que tenemos que considerar, aparte de lo que clásicamente se estudia en Estados Unidos o Europa, ¿no? Las enfermedades endémicas en nuestro país. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta y que debe ser considerado. Si tengo un paciente que viene del norte y estamos en plena temporada de dengue, tengo que también sospechar, recordar las características de mi paciente, ¿no? En el Neoplásicas hemos tenido pacientes que han venido con dengue, ¿no? Y que se pensaba en otro tipo de infecciones, cuando nos dimos cuenta era un paciente con dengue. Hemos tenido chikungunya. Si viene un paciente de Loreto, tenemos que sospechar que puede tener malaria, que puede tener leptospira, ¿no? Hay que investigar dónde vive el paciente, ¿no? Si tenemos un paciente que viene de Cajamarca, si viene de la carretera hacia Jaén, puede tener Bartonella, esa zona de Bartonella. Si viene de Huaraz, también puede tener Bartonella, ¿no? Puede tener alguna infección por algún parásito, puede tener una estrofilidiasis. En un paciente inmunosuprimido, una estrofilidiasis puede ser fatal.
Entonces, hay que considerar la epidemiología en este tipo de pacientes. En examen clínico, obviamente un examen clínico exhaustivo, hay que desvestir al paciente neutropénico, puede que no tenga ninguna lesión aparente, hay que revisar todo el cuerpo del niño, hay que ver el anito, que no haya ninguna lesión, hay que ver los dedos, hay que ver entre los dedos, donde vamos a ver, pueden aparecer lesiones en este tipo de pacientes y a veces ni la mamá se da cuenta. Entonces hay que desvestir completamente al niño para hacer un adecuado examen clínico. Exámenes auxiliares. Los cultivos en este tipo de pacientes son primordiales. ¿A qué pan cultivar al paciente? Es lo que se menciona. Entonces, primero que hay que hacer los hemocultivos. Obligatorio en este tipo de pacientes. No un hemocultivo, por favor. No un hemocultivo. Por lo menos 2 hemocultivos en este tipo de pacientes si es que no tienen ningún acceso vascular. Si es un paciente que viene con un POR, es un paciente que está hospitalizado, tiene un catéter, hay que tomar hemocultivos, lo que nos dice las revisiones idealmente de cada alumno. Es que tiene el catéter, no le tomen solo del catéter, tómenle también periféricos. ¿No? Yo sé que el niño es difícil a veces obtener, el tema del volumen de la sangre también es un problema, que se deje tomar, pero en los niños es necesario, así como en los adultos nos repiten siempre, en los niños es necesario también tomar los hemocultivos. No porque sean niños que solamente con un hemocultivo me va a rendir. Y no hacer tomar una muestra y pasarlo a 2 botellas. Eso es lo mismo como si tomara un solo hemocultivo. ¿Qué más? Las imágenes. Inicialmente, el niño podría estudiarse con una radiografía de tórax, ¿no? Son niños igual, hay que tratar de no irradiarlos, si es que no es necesario, si un paciente continúa siendo febril, y estoy hablando de un paciente que no tuviera sintomatología, obviamente si tiene sintomatología sí tengo que ir dirigido al foco y buscar una imagen de esto. Es un paciente que no tiene ninguna sintomatología, sigue siendo fiebre, hasta el 4.º día tengo que tomarle una imagen, idealmente una tomografía de tórax. Cuando ya hago la reevaluación en mi paciente al 4.º día y sigue siendo febril. En este momento también está indicado hacer una imagen de abdomen, aun cuando el paciente no tenga sintomatología. Si tengo un paciente que empezó mi terapia empírica, le he dado tratamiento, persiste febril, evaluar las 72 o las 96 horas y el paciente sigue siendo febril, tengo que tomar una imagen de abdomen, aun cuando no tenga ninguna sintomatología, no tenga dolor abdominal, no hay diarrea, no hay nada. Tinciones y serologías las de acuerdo a lo que yo investigo en la epidemiología del paciente o en la clínica de mi paciente, ¿no? Si es un paciente realmente que viene con una lesión pulmonar, tengo que tomar galactomananos. Si es un paciente que ha tenido contacto epidemiológico con tuberculosis, tengo que hacer exámenes para tuberculosis, BCAS, PCRs. La proteína C reactiva es importante en la población pediátrica. Sí se ha demostrado que hay una confianza en que aumente la PCR, baja la PCR y la evolución de mi paciente. Incluso en varios scores se toma en cuenta la PCR en el paciente pediátrico. Generalmente aumenta las 8 horas de iniciar la infección, máximo entre las 24 y 48 horas del comienzo, y más de 90 miligramos por litro va a tener un predictor significativo más de 9 de infección bacteriana invasiva. La interleuquina 8, no la tenemos acá, pero sí se han hecho varios estudios sobre que está correlacionado y es un buen predictor de sepsis incluso en los pacientes neutropénicos. ¿No? Es por eso que en algunos scores se toma en cuenta la interleuquina 8. Actualmente incluso se está haciendo estudios sobre preserpina. ¿No? Y preserpina te parece que también podría ser un buen examen para poder predecir este tipo de pacientes, incluso ver mortalidad. En niños todavía hay, está en ongoing los estudios. ¿No? Factores de riesgo, desde el año 96 hay estudios donde se han visto que podría considerarse en este tipo de pacientes, pacientes pediátricos, estamos hablando en la población adulta, hay varios scores ya definidos incluso para ver yo si es que lo hospitalizo, si es que le doy de alta en pediátricos, no hay tanta quizás consenso en relación a esto, pero se ha visto obviamente si tengo un paciente neutropénico severo, menos de 100 y tiene más de 39 grados, ya se veía en ese año que tenía un riesgo incrementado de tener bacteriemia, su poder tener aislamiento microbiológico en sangre del paciente. En Chile hubo un estudio en 1999 donde se
hizo unos scores para poder predecir que el paciente tenía más severidad en relación a la neutropenia febril, ¿no? Se consideró PCR, hipotensión, que estuviera recaída la leucemia, que tuviera plaquetopenia y que la quimioterapia fuera muy reciente. Con una alta sensibilidad, especificidad así del 76%, un valor predictivo positivo del 82% y un valor predictivo negativo del 90%. Algunos factores de alto riesgo que se han propuesto en este tipo de pacientes, ¿no? La edad, el tipo de cáncer, cuánto tiempo entre que ha recibido la quimioterapia y lo estoy recibiendo yo con la neutropenia febril, ¿no? La predicción de la duración de la neutropenia. Ahí quienes no son hematólogos o que no están en contacto con este tipo de pacientes y tendrían que conversar con su médico tratante para ver si ese esquema va a hacer que tenga una neutropenia más prolongada. Hay esquemas de quimioterapia que sabemos que van a llevar a su paciente a una neutropenia de 2, 3 semanas, 4 semanas. La fiebre, los signos clínicos de sepsis, si yo tengo signos clínicos de sepsis, obviamente es un factor de mayor riesgo. Si tiene compromiso respiratorio y intestinal claro al momento de hacer mi examen clínico inicial, si tiene alguna comorbilidad, además de que es un paciente que además es cardiópata, si es un paciente que es Down, el RAM, o sea, el número de neutrófilos, el número de monocitos también se ha estudiado que podría tener una relación con un mayor riesgo en este tipo de pacientes, si está plaquetopénico, la PCR, la interleuquina 8, y esto ya voy a darme cuenta posteriormente, ¿no? Si es que tiene bacteriemia o está cursando con bacteriemia, es un paciente de mayor riesgo. Hay varios scores que se ha hecho en población pediátrica. Este es el de Rakoff, que vimos en 96. Hay uno de Alexander, que se hizo en el Reino Unido, de Rondinelli, que ya esto es de Sudamérica, en Brasil, de la doctora Santolaya, que estudió bastante de esta población, este score que se hizo en Chile, de ANMA, Europa, que ha hecho 2 scores también en Europa, y estos han sido validados. Este ha sido validado en población de Estados Unidos, este ha sido validado en población del Reino Unido, este es solo en Brasil. Santolaya sí hizo un estudio donde validó en varios países de Sudamérica, llaman solamente en Europa los estudios que ha realizado. Veamos quizás lo que está más en nuestra realidad, ¿no? Que están en Sudamérica. Rondinelli consideró importante que tuviera el paciente catéter venoso central, que fuera un paciente menor de 5 años, de 5 años y menos, que tuviera un sitio de infección clínicamente documentado, o sea, que tuviera clínica el paciente. Si tiene una infección respiratoria baja, no alta, si tuviera una fiebre mayor a 38.5 y si tuviera anemia, una anemia severa, ¿no? Y según el score, si fuera menos de 6 era de bajo riesgo, si era 6 o más era de muy alto riesgo. Y aparte de esto, cualquier paciente en TPH ya es de alto riesgo. Cualquier paciente que sea post-trasplantado ya está en alto riesgo. La doctora Santolaya consideró la recaída de una leucemia, la quimioterapia temprana, o sea, entre los 117 días previos de la neutropenia febril, la PCR, que tuviera hipotensión, que estuviera plaquetopénico menos de 50.000, y recuerda, eso también le dio un score, y cualquier paciente, igual que estuviera solamente con plaquetas o solamente con la quimioterapia temprana, era de bajo riesgo. Esto se validó, como les mencioné, en varios países de Sudamérica. Ahora, la doctora Santolaya ya va a sacar el estudio, donde ha ampliado un poco más, ha hecho una revisión más de este score, donde está incluyendo interleuquina 8 y otros análisis bioquímicos, para poder hacer un score, según lo que nos mencionó, quizás más dirigido, que podría predecir un poco mejor. Ahora, ¿qué se recomienda? Tratar de coger algún score. Lo que vas a ver o van a poder ver la guía última que salió en 2017, recomiendan tratar de escoger un score y tratar de usarlo en la institución. Ahora, ¿qué te recomiendan siempre? Tratar de aterrizarlo en tu realidad y en tu localidad, ¿no? ¿Cuál podrías usar?
acceso a qué exámenes se tienen, ¿no? Si es un paciente, obviamente si se están pidiendo quizás una presapina o una interleuquina 8, pues está un poquito más alejada de la realidad. Si puedes considerar esos factores de riesgo, de fácil acceso de análisis en tu realidad al momento de estar en la emergencia del paciente. Ahora, bajo riesgo y alto riesgo. Obviamente un paciente de alto riesgo va a tener que quedarse hospitalizado, va a tener que recibir tratamiento. Pero ¿qué hacer con los de bajo riesgo? ¿Qué tan seguro es dar de alta a mi paciente? Aún es controversial. Si es un paciente de bajo riesgo, recomiendan algunos que podría darle una terapia endovenosa inicial mientras haga una serie de análisis en la institución donde está en la emergencia para poder determinar un foco clínico. Si no encuentro algún foco clínico y es un paciente de bajo riesgo que va a tener una duración de la neutropenia no prolongada por el tipo de quimioterapia o medicación que ha usado, podría irse de alta, pero ¿qué te recomiendo? Que sea un paciente que pueda llegar a la emergencia prontamente, que sea obviamente un paciente que tenga padres que estén adecuadamente educados o sensibilizados del tema para poder ver algún signo de alarma, signo de alerta para poder retomarlo a la emergencia y que esta pueda ser de fácil acceso. Algunas de esas características quizás no la podemos contar nosotros, ¿no? Un paciente que vive quizás en Puente Piedra o que vive en Chosica, va a ser difícil que llegue a la emergencia en un tiempo corto, menos de una hora. Estas son algunas de las consideraciones que a veces no están en las guías, pero están en las letras chiquitas, ¿no? Las consideraciones sociales del paciente, la educación del paciente. Ahora, ¿qué tenemos? Como les mencionaba, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que analizar a todo el paciente, hacer un examen clínico exhaustivo, ver faringe, ver oídos, ver la parte de las encías. Son niños, pueden tener una caries, abrimos la boca y tiene un absceso en la cavidad oral, tiene un absceso en la faringe, ver todos los abscesos, buscar bien los dedos, ¿no? Buscar en los dedos de los pies, entre los dedos muchas veces se encuentran ahí lesiones que no son aparentes a la vista y ese es el foco, ¿no? Examinar bien al paciente todas las venopunturas o antecedentes de venopunturas que han podido tener durante los análisis. Son pacientes que muchas veces están sometidos a varios accesos por los diferentes exámenes que se realizan en sus controles o porque tienen que recibir medicación extra. Entonces, en el torrente sanguíneo, solamente hasta un 20% voy a poder aislar. Puede estar en tracto gastrointestinal, puede estar en piel y partes blandas, es necesario hacer un examen exhaustivo del paciente. Este es un caso de un niño que debutó con una celulitis. Bueno, creo que no se ve bien. ¿Acá? Ahí está. Mejor. Comenzó con un enrojecimiento, luego estuvo un poco violáceo. Este paciente había recibido venopunturas, pero no en esta zona, ¿no? Donde sacan los análisis, ¿no? En la parte de la flexura. Y sin embargo había comenzado con un cuadro sugestivo muy de una celulitis, ¿no? Y comenzó a avanzar. En media hora comenzó a avanzar muy rápidamente, comenzó a presentar en las piernas, ¿no? Parecieran pequeños hematomas. Y este paciente, y en un par de horas, ya estaba así. Esta es la foto que se le tomó en sala de operaciones cuando el paciente tuvo que entrar para un debridamiento. Entonces, es una emergencia, es necesario desde ver al paciente, hacer un examen clínico exhaustivo al paciente, y este paciente nos va a ganar. El paciente neutropénico febril, lamentablemente, si no tomamos acciones tempranas, nos va a ganar. Y este paciente ingresó con esa lesión, igual se le tomaron los hemocultivos, pero los hemocultivos nos van a salir en un día, como mínimo un adelanto, si es que se puede hacer si es que nos pueden informar, a veces hasta las 48 horas, si es una bacteria de difícil crecimiento, va a demorar varios días, o incluso nunca vamos a tener un reporte, ¿no? Este paciente inició un tratamiento amplio, cobertura amplia, tempranamente, apenas ingresó a la institución, ingresa a las
7 de la noche, nos llaman por teléfono, nos mandan las fotos por WhatsApp, inició cobertura amplia, le hicieron imágenes y se vio que comenzó a haber un edema en el corazón inicialmente, se le llegó a tomar un ataque, no tengo la imagen acá, pero sí se evidenció gas en horas. A las 11:30 de la noche estuve ingresando a sala con esa evolución. O sea, esto no es una evolución de días, fue una evolución de horas, ¿no? Felizmente se le pudo programar, la guardia respondió, el cirujano quiso entrar, un paciente plaquetopénico, neutropénico, ¿no? Y se hizo la debilitación. ¿El aislamiento cuál fue? Aeromonas. Y una aeromona sensible a todo. Sensible a pipetazos, cefazidima, ciprofloxacina, meropenem, todo. Pero sí tiene se ha visto en los varios estudios con aeromonas sensible que una alta mortalidad. Si bien es un germen sensible, en este tipo de paciente que está neutropénico, es muy agresivo. Si mal no me acuerdo, este niño estaba en recaída. Estaba en recaída porque había sido sometido a varias líneas de quimioterapia. Felizmente, a pesar de que estaba en recaída, el cirujano hizo entrar, ¿no? Y salió de la infección. Lamentablemente, después de unos meses falleció, pero por la enfermedad del COVID, ¿no? Pero no por una infección. Otras dudas más. ¿Qué hacer con los infiltrados pulmonares? Si yo tengo infiltrados localizados, son precoces, podría tener alguna expectoración inducida en un paciente si es mayor y podría tener una obtención de algún cultivo. Si es un paciente que es un niño pequeño, no voy a poder obtener ninguna serie de cultivos si solamente voy a tener una sospecha. Si son localizados hay que ver si son refractarios o tardíos y muchas veces voy a tener que hacer lo que es una fibrobroncoscopía o una biopsia pulmonar y hacer una serie de análisis. Por eso es que muchas veces les recomendamos cultivos, PCR, galactoma nano. En estos tipos de pacientes no exageramos. Tenemos que hacer todo lo que tengamos. Si son difusos, también van a tener que ir a una fibrobroncoscopía o una biopsia pulmonar. Y hay que sospechar también de infecciones virales en este tipo de pacientes o también gérmenes antibióticos. Ahora, ¿por qué somos muy insistentes a veces con la fibrobroncoscopía? Porque ese tipo de pacientes, un niño no me va a expectorar, no voy a tener un cultivo. Incluso en los pacientes adultos, la tasa de recuperación de algún germen es muy baja. En los pacientes pediátricos no expectoran, aún menos, ¿no? Y necesito tener un aislamiento etiológico, porque no solo me va a ayudar a que el paciente pueda ser manejado mejor en ese momento, sino me va a ayudar para que después al alta yo pueda decir con qué se va a ir a casa o qué le voy a dar, ¿no? Si ha sido una bacteria, ha sido un hongo, ha sido un virus, y qué es lo que va a recibir. Va a requerir profilaxis después, porque este paciente probablemente requiera seguir teniendo un tratamiento que lo va a inmunosuprimir durante más tiempo. ¿Qué le voy a dar después cuando nuevamente se inmunosuprima? Le voy a dar una profilaxis antiviral, le voy a dar una profilaxis antifúngica, voy a cubrir PCP, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, no solamente va a servir la fibrobronco para el proceso agudo, sino también para el manejo posterior. Por eso es que muchas veces insistimos con la fibrobroncoscopía, ¿no? Obviamente hay momentos en que no se puede porque el paciente está muy plaquetopénico, está con INR prolongado, tiene alguna otra, está con hipocalemia a veces, o está con una insuficiencia respiratoria muy grave que dificulta a veces que hagan ese tipo de procedimientos. Pero incluso las plaquetopenias son cuestionables, dependiendo del centro, a veces tienen diferentes valores. Acá, hasta 50.000 podemos empezarlo. La neutropenia no es una contraindicación para la fibrobroncoscopía. Eso es algo que he escuchado en algunas personas. No es una contraindicación, más bien es una indicación para que yo pueda hacer una fibrobroncoscopía y poder obtener el agente causal. Este es un paciente que tiene unas lesiones, algunas cavitarias, gruesas. ¿En qué puede empezar cuando ven este tipo de lesiones? ¿Alguien? No es
está, no hay nota. Puede ser una bacteria, un aspergillus, ¿no? Podría ser un hongo. Pero comúnmente, ¿qué dicen clásicamente de una infección por aspergillus? Tiene un halo, ¿no? Se cavita, ¿no? Pero aquí cuando vemos, es un halo, es una pared bien gruesa, ¿no? Bien gruesa. No es común, ¿no? Y en vez de tener a veces infiltrado alrededor, pareciera que la parte del halo está por dentro. Esto le conocen como el halo inverso. Y antiguamente se sospechaba más de mucormicosis en ese tipo de pacientes. El halo inverso ahora se ha visto que puede ser visto en muchas etiologías, pero si uno ve halo inverso, o sea, no ve el halo alrededor, es una pared gruesa, y donde ve el infiltrado, en vez de estar afuera, está por dentro, hay que de todas maneras sospechar de mucormicosis. Podría ser un aspergillus, podría ser un fusarium, podría ser Trichosporum, es otro hongo que no es muy conocido. Podría ser una bacteria, ¿no? Que también podría darme, porque ya nada es patognomónico en estos momentos. Pero hay que sospechar de muco, porque eso me va a cambiar bastante la terapia. ¿Por qué les mencioné? Este es un niño es un adolescente ya de 13 años. ¿Por qué les mencionaba buscar entre los dedos? Muchas veces estos pequeños tienen lesiones entre los dedos que evolucionan muy rápidamente, son lesiones necrosadas. Entonces, 16 años. En el LA están en punto de reinducción. Yo tengo que sospechar cuando hay lesiones necrosadas en este tipo de pacientes en piel. Hay que sospechar fusarium. Fusarium hace muchas lesiones en piel, lesiones necróticas, y que puede comprometer también pulmón. Hacen nódulos. Cuando yo veo un nódulo, podría ser cándida, podría ser aspergillus, podría ser fusarium, pero al fusarium le gusta más la piel. Tienen lesiones desacabocadas muchas veces y comienzan casi siempre entre los dedos. Igual con nódulos. Este es otro pequeño, de 2 años, lesiones nodulares. Y esta es su tomografía. En el vaso, muchas lesiones hipodenses. Este niño no tenía dolor, no tenía diarrea, no tenía ninguna sintomatología abdominal, pero seguía haciendo fiebre. Hacía fiebre, inició con una terapia antibiótica, luego una terapia antifúngica, aparecieron los nódulos, se sospecha con mayor razón de un hongo, se hace una biopsia, tenía los hemocultivos corriendo, y se le hace una tomografía abdominal donde se encuentran lesiones en vaso. Se hizo la biopsia también en vaso, Trichosporum. Es un hongo. Este es un niño de 4 años con una LLA que estaba en neutropenia. Se le hace una tomografía y tenía una lesión, ¿no? Parece una lesión nodular, ¿no? Parece una lesión nodular. No tiene mucho, acá tiene un poquito más de halo, acá casi no se le ve algo, parece más nódulo. Muchas veces, en mi corta experiencia, 5 años viendo ese tipo de pacientes, son quizás con más infiltrado, más nuboso alrededor del nódulo. Y en las de senos paranasales se creció, ¿no? Se le hizo galactoma nanus, tenía galactoma nanus negativo. Galactoma nanus es un biomarcador para aspergillus. Entonces, le iniciarían voriconazol, que es para aspergillus. Tiene un nódulo, está haciendo fiebre, una LLA, neutropénico. Tiene compromiso de senos paranasales y compromiso de pulmón. Básicamente siempre mencionaban, el aspergillus ingresa por vía aérea, ¿no? Se deposita con facilidad en lo que son senos paranasales, ingresa a lo que es el pulmón, es su vía de ingreso, y cuando encuentras lesiones de senos paranasales y lesiones en pulmón, hay que pensar en aspergillus. Y este niño no tenía galactoma nanus negativo, sin embargo, iniciaron voriconazol.
no pudo entrar en ese momento en broncofibroscopía y las lesiones comienzan a aumentar. A la semana, ¿no? Esta lesión, chiquito, es más grande, ahora sí tiene algo más difuso, ¿no? Pero está en voriconazol, será más perfiles resistentes. Después comienza a ser una lesión cavitaria, ¿no? Sino de media luna, que se reporta en aspergilosis, ¿no? Pero está con voriconazol. Y el AP, por micosis. Este paciente fue a biopsia, porque el paciente que estaba en tratamiento seguía febril y la lesión había empeorado. La indicación es hacer una biopsia en ese momento. Fue un muco, no fue un espejivo, ¿no? Entonces, hay que tener todas las posibilidades diagnósticas en ese momento, y por eso la importancia de poder hacer una fibrobroncoscopía en el paciente, tratar de obtener biopsias. Hay que ser a veces agresivos con ese tipo de pacientes, ¿no? En la medida de lo posible, en la medida que se pueda, para poder tener un diagnóstico etiológico. Sobre todo, bueno, mencioné investigar bastante la epidemiología del paciente, dónde ha vivido, ¿no? Si en su casa estaban construyendo, si al costado viene una construcción, si viene de la selva, si tiene alguna, si ha estado en la Cueva Lechuza, si ha estado en Huaraz, si ha estado en Huancavelica. Huancavelica se ha recordado bastante criptococo. Entonces es importante tener la epidemiología del paciente. Entonces, ¿qué tratamiento tengo que dar en ese tipo de pacientes? La primera hora sigue siendo una hora dorada en ese tipo de pacientes. Si demoro más de 24 horas, aumenta un 50%. Primero, dentro de 24 horas, aumenta un 50% de mortalidad. De más del 50% de fallecer en el paciente si yo me demoro un día. Si demoro 2 días, la mortalidad llega hasta el 80%. Para yo tener un tratamiento empírico adecuado, o si es que demora, quizás en iniciar tratamiento empírico. La antibioticoterapia temprana va a dar una tasa de respuesta mayor del 60% y disminuye el 10% de la mortalidad. Muchos de estos pacientes sí van a fallecer, porque de todas maneras tienen una mortalidad de este tipo de infecciones a los pacientes, pero hay que tratar de disminuirla, tener un tratamiento oportuno y adecuado. Cultivar al paciente y iniciar antibióticos. Si por alguna razón extraña en una institución donde se pueda hacer este tipo de exámenes, no se puede tener los cultivos o demora los cultivos, hay que priorizar de todas maneras el tratamiento antibiótico. No debe ser una contraindicación o decir, no, no le pongan porque no ha venido a tomar el cultivo. Idealmente debería ser tomado el cultivo, pero si no se puede por una parte logística, administrativa, etc., hay que ponerle el medicamento. El medicamento que se escoja tiene que ser bactericida o fungicida, según en lo que se sospecha en este tipo de pacientes. Entonces tiene que ser un medicamento que vaya a matar al organismo que yo estoy sospechando. Monoterapia o combinación es discutible. Hay estudios donde se ha hecho un versus entre la medicación con monoterapia versus la biterapia, en relación a si yo tengo que agregar un aminoglicósido a mi tratamiento, o sea, la típica o muy conocida ceftazidima, amikacina, versus ponerle solamente un medicamento como peracillina tazobactam o cefepime. Se ha encontrado que no hay diferencia en este tipo de, en escoger o agregarle un aminoglicósido, salvo que yo pueda sospechar algún tipo de resistencia específica en este tipo de pacientes, o que tenga alguna resistencia específica al germen que tenga, ¿no? Que yo necesite agregar algún medicamento adicional, pero basta con poner peracillina tazobactam o cefepime. La administración debe ser endovenosa en ese tipo de pacientes. Hay algunos scores que se han algunos flujogramas que se han establecido. Tengo fiebre, versus de bajo riesgo, de alto riesgo. Por eso la importancia de tener un score, ¿sí? A tratar de probar un score en el lugar donde estemos. Y los antibióticos que se van a usar desde bajo riesgo van a ser para casa, si van a ser endovenosos. Aún no hay un consenso en hacer esto, porque les mencionaban que lo que se discute es
podré darle de alta a mi paciente de frente con una terapia oral si lo clasifico de bajo riesgo, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que tengo que tener adicionalmente? Le doy una terapia endovenosa inicial y después decido, según lo que yo encuentre, ¿no? ¿Qué medicación podría recibir? Fluoxetino, amoxicilina, ácido clavulánico, clásicamente en muchos estudios se ha visto. Si es que yo no tengo un foco definido, si es que no tengo un aislamiento en ese tipo de paciente o una sospecha clínica. Estamos hablando de fiebre que no ha sido clínicamente documentada, ni microbiológicamente documentada. Idealmente el paciente, si está de alto riesgo, tiene que recibir un tratamiento endovenoso, puede ser tetracinetas-Roactam, puede ser ceftazidima, PIME, puede ser un carrapenémico. Lo ideal es restringir el carrapenémico a mi paciente si es un paciente que tiene algún riesgo de infecciones por gérmenes multiresistentes, o si es un paciente que está chocado, que llega chocado a la emergencia, ¿no? O si la epidemiología de mi hospital hace que yo tenga necesidad de usar un carrapenémico. Hay instituciones donde los aislamientos por gérmenes multiresistentes es muy alta y tendría yo que usar un carrapenémico de entrada. Y ajustarlo posteriormente según a la evidencia clínica, microbiológica que yo pueda encontrar, que puede necesitar escalar o desescalar según mi reevaluación del paciente. Igual, en algunos estudios, igual evaluación clínica, estudios complementarios, definir si es alto riesgo o bajo riesgo, ¿no? Si va a recibir terapia endovenosa, terapia oral, si es que es de bajo riesgo. En algunos centros tienen lo que es la terapia antibiótica ambulatoria, entonces el paciente puede irse a casa y venir a aplicarse el medicamento antibiótico a la institución, ¿no? Y hay esa facilidad de que pueda venir y hacerse un control incluso diario, ¿no? Y quizás esto hace que muchos centros puedan darle el alta a este tipo de pacientes que son de bajo riesgo porque van a hacer un seguimiento diario. Y una evaluación clínica y un tratamiento endovenoso diario simplemente que están en casa. De alto riesgo, igual hospitalizado, puedo usar medicamento solo, combinado, en el caso de que sospeche alguna resistencia específica a ese tipo de pacientes, si tiene algún antecedente de repente de alguna colonización el paciente. Y la sospecha de medicación de gérmenes gram positivos que sean como el estafilococo y que tengan alguna resistencia, va a ser aplicado en situaciones especiales. Agregar vancomicina o alguna medicación que tenga algún efecto sobre gérmenes gram positivos que sean sospechosos de ser meticilino resistentes, un estafilococo meticilino resistente, un MASA. Si es que tuviera una inestabilidad hemodinámica, tuviera un shock séptico mi paciente, si es que tuviera una colonización con gérmenes gram positivos, ya yo tendría que saber ese antecedente de ese paciente. Si tengo una sospecha de infección por CBC, se ve un CBC que está flebótico, eritematoso, infectado. Si tiene una neumonía o tiene infección de piel y partes blandas, tendría que yo cubrir al paciente con algún agente que tenga este tipo de acción sobre estos gérmenes. Tengo que ver si tiene factores de riesgo de multiresistencia para yo poder usar un carrapenémico. Inicialmente puedo usar con fibracinatas o octavos efectivos. Si este paciente ya tiene algún riesgo para gérmenes multirresistentes, yo tendría que considerar usar un carrapenémico de entrada, o si el paciente está chocado, también tendría que usar un carrapenémico de entrada. No pipetazo, no sulfapime, sino un carrapenémico de entrada en este tipo de pacientes. Hay un artículo muy bonito, mostrando la referencia de manejo de la neutropenia febril en la era de la resistencia antibiótica. Entonces, ¿qué hacemos en el manejo de este tipo de pacientes cuando ya la resistencia está incrementándose en muchos países, incluso mucho más acá, ¿no? En el mismo país, ya que nosotros tenemos realidades diferentes en varios centros hospitalarios. Si voy a la Almenara, la tasa de resistencia es totalmente diferente. Si voy a Revalidati, la tasa de resistencia es totalmente diferente. Si mi paciente viene trasladado a la Almenara, voy a pensar en que va a tener que usar una bomba. O si estaba en la UCI de la Almenara, las tasas de resistencia, las tasas de pseudomonas resistente o de colinglés llegan al 90% en la UCI de la Almenara. Entonces, voy a tener que adecuarme a la realidad de donde esté viniendo el paciente, o si es un paciente que viene de la casa nada más, o que ha estado en tratamiento en la institución.
La duración de medicación. La duración de la medicación, ¿qué hacemos con este tipo de pacientes? Clásicamente se decía hasta que recupera de la neutropenia. Si recupera de la neutropenia en un mes, le voy a dar medicación un mes, ¿qué hacemos? Ahora, si tú le pones, te vas a quitar, siempre hay ese miedo de quitar el medicamento en un paciente neutropénico. Puede ser que no pueda recuperarse la neutropenia porque tiene una quimioterapia muy agresiva o por la enfermedad de fondo. Entonces, ¿qué hago con este paciente? ¿Cuánto tiempo le doy tratamiento? Le voy a dar tratamiento primero considerando cuál ha sido el foco clínico. Si ya tengo un foco clínico, tengo una neumonía, tengo un absceso hepático, tengo lesiones fúngicas en vaso, cada uno de estos focos va a tener un tratamiento específico. Si tengo una bacteriemia solamente y no tengo ningún foco clínico adicional, pues va a cambiar la duración de mi terapia. Si mi paciente no tiene ningún aislamiento, está clínicamente estable, es un paciente que no tiene ningún factor de riesgo adicional, podría descontinuar la terapia hacia el quinto o séptimo día. Si tiene 96 horas a febril, podría descontinuar la terapia. Si es un paciente que puede seguir neutropénico, pero no tengo un foco, no tengo un aislamiento, ha sido como un foco, una fiebre, nada más, estaba febril, ¿no? Aún puede que no haya recuperado, pero podría suspender el tratamiento antibiótico. Eso es algo que se discute siempre en las reuniones a nivel internacional que hago con el paciente, ¿no? ¿Por qué puedo estar logrando con este tratamiento prolongado hasta que recupere? Que hay que hacer presión selectiva y que el paciente pueda seleccionar cepas resistentes y que la próxima vez que haga una infección me va a hacer infección por gérmenes resistentes. Ese es el riesgo en estos momentos. Entonces, está comenzando la ola de tratar de descontinuar la medicación. Si ustedes buscan en la literatura, muchas veces todavía se sigue recomendando en algunas revisiones hasta que dure, mientras dure la neutropenia. En pediátricos todavía no hay un estudio específico de cuándo descontinuar la terapia, si puedo descontinuarlo tempranamente o no, pero las recomendaciones que ya se están comenzando a dar es tratar de descontinuar tempranamente la medida de lo posible. Decirles que hay un ensayo clínico aleatorizado, donde se haya visto cuándo poder quitar la antibioticoterapia, no hay. Población pediátrica no existe. Pero la recomendación ya está cada vez con más fuerza de tratar de quitar el antibiótico tempranamente por el riesgo de la resistencia en este paciente y la presión que va a dar también en la ecología de los niños. Como les comentaba, si tengo un aislamiento clínico, un foco, dar el tratamiento para cada uno, si es compromiso de piel, ¿no? Voy a ver qué tratamiento se doy 7 a 14 días, si tengo aislamiento quizás, si sé cuál ha sido el germen que ha tenido, por el que ha tenido una infección en piel, puedo considerar extenderlo si tiene una infección por un germen gram negativo, si tiene una bacteriemia. Dentro de las bacteriemias, recordar el Staphylococcus aureus, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con el Staphylococcus aureus, bastante cuidado con los hongos. Con los hongos, por lo menos, hay que tomarle un hemocultivo. O sea, si tengo una infección fúngica, una candidemia, una infección fúngica en sangre, una fungemia, tengo que tomarle un hemocultivo cada 3 días. Y a partir del primer hemocultivo negativo, contar 14 días adicionales para poder terminar la terapia. No es que vaya a recibir 14 días en total, podría recibir 20, 21, 25. Tengo que esterilizar el hemocultivo. Cuando esterilizo el hemocultivo, contar 14 días aparte, a partir de esta esterilización. Si es que no tiene un foco adicional. Obviamente, si tengo un paciente con fungemia y me sigue saliendo fungemia, tengo que buscar si no tiene un foco a partir del cual está disparando. Corazón, vaso, hígado, riñón, si ha ido cerebro, pulmón. Tengo que saber si tiene algún foco adicional y esto obviamente me va a prolongar la terapia. Si es paranasales, si tiene una neumonía, foco intraabdominal, si tengo una infección viral por herpes. Y las razones por una fiebre persistente, ¿no? Que no sea una infección bacteriana, porque quizás yo inicialmente he dado terapia antibiótica,
¿no? Que sea una infección bacteriana, pero sea resistente a lo que yo le estoy dando, que no tenga una adecuada concentración en sangre, por eso es que algunos medicamentos hay que hacer un dosaje de los niveles séricos, como la vancomicina. Los aminoglicósidos también tienen que tener un dosaje sérico. Los azoles también deberían tener un dosaje sérico, pues albendazol, voriconazol, para poder ver si estoy en niveles terapéuticos adecuados. Y esto aún más en los niños, que tienen un diferente metabolismo y que va cambiando con la edad, y que puede ser que la dosis en uno sea diferente a la dosis en otro. Aun cuando ya el médico, por ejemplo, la vancomicina tendría que hacer el dosaje sérico en adultos y en niños con mayor razón. El voriconazol tengo que hacer un dosaje sérico, ¿no? Los aminoglicósidos también. Que sea fiebre por drogas, también tengo que sospechar que sea fiebre por drogas. Que tenga una bacteriemia con un problema a nivel de la membrana celular, que es donde está atacando el medicamento que yo le estoy dando, y por eso se haya hecho resistente, un tipo de resistencia que tenga que tener. Si tengo una infección en un sitio como un absceso, donde no está llegando el medicamento de forma adecuada, sabemos que los abscesos los antibióticos no llegan bien, por lo tanto hay que tratar de drenarlos, ¿no? Que tenga la fiebre por la enfermedad de fondo, también hay que sospechar, o que tenga la fiebre relacionada a un dispositivo. ¿Cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de infecciones fúngicas invasivas? Inicialmente se consideraba las leucemias mieloides agudas, recaídas, la quimioterapia altamente inmunosupresora, paciente con TPH que tenga fiebre más de 96 horas y ya tenga un antibiótico de amplio espectro o una neutropenia prolongada. La última revisión del 2017 me habla de que los pacientes con alto riesgo de IFI serían todas las leucemias mieloides agudas, las leucemias en recaída, TPH, alta dosis de corticoides y la neutropenia prolongada igual más de 10 días. Estos asteriscos en la LLA de alto riesgo. Se ha identificado que las LLA, las leucemias linfoblásticas agudas de alto riesgo, también tendrían un riesgo incrementado con la infección fúngica invasora que antes no se mencionaba en las guías, pero no se ha determinado aún cuál sería este riesgo, pues esto se ha visto estadísticamente. Se propone que pueda ser por la medicación, por el tipo de quimioterapia que está usando este paciente, pero todavía no se ha determinado que adicionalmente qué podría tener esta LLA que me pueda hacer que tenga más riesgo para infecciones fúngicas. No sospechas de que sea el tipo de quimioterapia que está usando el paciente, que por ser de alto riesgo sea menos supresor o más intenso. La historia natural de la aspergilosis de las infecciones fúngicas. Inicialmente, si yo le tomo una imagen cuando recién el paciente está haciendo la infección, puede que no vea nada, puede que vea bronquiectasias. Posteriormente voy a ver árbol en brote, luego un video de ilustrado y recién un nódulo. Luego una consolidación, luego se va a cavitar y el signo de aire creciente. O sea, si yo veo el signo de aire creciente, ya está pidiendo una evolución de varias semanas. Entonces, inicialmente, si yo tomo una tomografía, no voy a ver lo clásico, ¿no? Que es el nódulo con el aro o el signo de aire creciente. Incluso mis galactomananos inicialmente en suero van a ser negativos. Recién cuando yo le haga la broncopiroscopía voy a poder determinar el galactomanano positivo en la broncopiroscopía, pero el sérico puede ser negativo, teniendo una infección pulmonar, porque todavía es bronquial. O sea, recién está actuando el hongo a nivel bronquial. Recién cuando invade los vasos es cuando el galactomanano va a subir, porque el galactomanano es producto de la pared del hongo. Recién cuando invade el vaso, esta parte de la pared se va a meter a la sangre. Entonces, en la sospecha de IFI, ¿qué antifúngico iniciar? La fiebre prolongada, más de 96 horas, que no responde a la terapia de alto espectro, o si tengo un paciente de alto riesgo también. Las guías te hablan de las más de 96 horas. Pero ¿qué hago si tengo un paciente considerado de alto riesgo para una infección fúngica cuando yo hago la valoración inicial? Podría también iniciar un antifúngico en ese tipo de pacientes. ¿Qué medicación puedo iniciar? Caspofungina o metricina varicosomal, ¿no? Es el tratamiento empírico que es indicado en todas las guías para la población pediátrica.
La oxicolato está proscrita en todos los países. Y algo que no debemos olvidar además, que la fiebre no solamente se puede dar por un problema infeccioso. En una neoplasia hematológica o una neoplasia de órgano sólido puede ser infeccioso o puede ser no infeccioso. Puede ser el contexto de una neutropenia o no. Si es no infeccioso, puede ser tumoral, puede ser por una trombosis, puede ser por el mismo antibiótico que estoy usando, o puede ser también de origen reumatológico, porque mi paciente que tiene una neoplasia también puede tener una enfermedad autoinmune o puede tener también un problema reumatológico adicional. Hemos tenido pacientes con enfermedades autoinmunes, en este tipo de pacientes, y que a veces no sé si al diagnóstico, porque todo se atribuye a la neoplasia del fondo. Entonces la fiebre no necesariamente es infección siempre. Hay que sospechar de que sea infección porque muchas veces es infección, porque si no le doy el antibiótico a mi paciente para la infección se puede morir, y mi primera medida es dar el antibiótico, pero luego cuando hago el estudio del paciente hay que considerar que también podría haber otra etiología para esa fiebre y no solamente la infección. ¿Qué puedo hacer para prevenir? La higiene de manos en todas partes, en la casa, en el hospital, para prevenir las infecciones intrahospitalarias. Las precauciones están, claro, que tengo que lavar las manos, cuando tengo que usar respirador, cuando tengo que usar mascarilla, cuando tengo que usar mandilón. Las precauciones basadas en la forma de transmisión, es un paciente con una sospecha de una infección de transmisión por vía aérea, si es una tuberculosis, si es una varicela, si es un sarampión, qué tengo que usar. Si es un paciente que tenga una infección por un germen que tenga un mecanismo de transmisión por contacto, o sea, por manos, qué medidas tengo que usar, tengo que lavar las manos, tengo que usar mantilones, tengo que usar guantes, tengo que individualizar lo que usa el paciente. Tiene que tener, idealmente el paciente debería estar en un aislamiento en una habitación individual, presión positiva, filtro cepa. La profilaxis, dependiendo el tipo de infección que tenga de enfermedad que tenga de fondo o el medicamento que esté usando de fondo, quimioterápico, corticoide, tengo que ver qué profilaxis va a usar. Necesita profilaxis para TCP, necesita profilaxis para virus herpes, para CMV, necesito alguna profilaxis para hongos. Bueno, conclusiones: necesitamos un diagnóstico precoz, un tratamiento antibiótico empírico adecuado y oportuno. O sea, sospechar adecuadamente qué puede tener el paciente, iniciarlo prontamente, valorar los factores de riesgo que tenga mi paciente, recordar que las infecciones virales también se pueden presentar en este tipo de pacientes, identificar oportunamente cuál podría ser el foco de infección, un examen clínico completo del paciente, la rotación o adición de antibióticos, basarlos en la clínica de evolución de mi paciente, algún examen de laboratorio que tenga, o algún cultivo que pueda tener el paciente, para poder adecuar mis antibióticos al aislamiento que yo tenga, y la prevención. Educación del paciente, educación de los familiares, ¿no? La importancia de la higiene de manos, la importancia de la alimentación del paciente, la importancia de, no hemos tocado acá quizás de las vacunas también que tenga que tener el paciente. ¿Qué vacunas debió tener antes de iniciar el tratamiento inmunosupresor? ¿Qué vacunas va a tener que recibir cuando termine su tratamiento inmunosupresor? ¿Qué es lo que debería de tener? No olvidemos, esta es una frase, los antibióticos antibacterianos no solo se clasifican como bacteriostáticos y bactericidas. A ciertas dosis, en ciertas manos, también pueden ser homicidas. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí en el instituto hay algún tipo de porcentaje de incidencia de leucemia o cosas. No, todavía no hay. Sí se está haciendo se está empezando a hacer bases de datos de este tipo de pacientes. Todavía no hay una tasa de infecciones fúngicas aquí en la institución. ¿Cuándo debes sospechar o cuándo debes iniciar profilaxis antifúngica para filamentosos en los pacientes de alto riesgo? Cuando tengas más del 8% de tasa de infecciones fúngicas por organismos filamentosos, o sea, aspergillus, ¿no?
Eso es el punto de corte que se ha definido para ello poder usar una profilaxis específica para filamentosos, ¿no? Voriconazol, posaconazol, pero aquí todavía no hay datos. ¿Alguna pregunta? Muy caliente, ¿vale? ¿Para dónde están haciendo los actos? No estoy seguro si Juan Carlos me está haciendo todo, porque en INEM no lo hacen, aquí tampoco lo hacemos, que son los centros de mayor referencia que tienen más exámenes, más estaciones. Y si lo estaría haciendo Juan Carlos, lo estaría haciendo fuera, porque ellos tampoco tienen la tecnología todavía para hacerlo. Pero en otras realidades ya lo están haciendo, acá nomás en Chile. Sí, están haciendo dosaje y hacen también dosaje de voriconazol. Próximamente vamos a hacer dosaje. Si no hay más preguntas, muchas gracias. Igual, siempre, todos saben, nos pueden encontrar, somos del servicio de la unidad de infectología, estamos por todos los pisos, o en investigación, también a veces estamos ahí. Entonces, cualquier consulta, igual, nos pueden buscar. Gracias.